Buenas noches, estimados alumnos, bienvenidos a la clase de teoría contable. En esta ocasión vamos a hablar sobre los costos por préstamo. Esta básicamente es la sección 25 de las NIF para las pymes y lo que pretendemos en esta sección es que ustedes distingan los costos de préstamo con otros costos, que entiendan cuál es la información a revelar y pues por supuesto después que demuestren lo que han aprendido. Aquí van a encontrar una pequeña introducción que les va a servir para entender el tema. Si se fijan, este es un tema corto, la sección solamente tiene una página, ¿verdad? Entonces esto nos va a dar y nos va a permitir tener, pues, es corto el estudio. De hecho, hacemos alguna mezcla de lo que son instrumentos financieros para poder tener una comprensión, una mejor comprensión del tema. Y eso nos va también a adelantar parte del contenido del último parcial, del tema de instrumentos financieros. Algunas de las cosas las vamos a ver acá. Y voy a iniciar con el alcance. Básicamente el párrafo 25.1 de la sección 25 define que esta sección va a aplicar básicamente a tres rubros específicos. A los gastos por intereses calculados utilizando el método de interés efectivo. Esto del método de interés efectivo está descrito en la página, en la sección 11 de instrumentos financieros de las NIF para las pymes. Pero en esta sección se hace referencia, por lo tanto vamos a profundizar en el tema. También el alcance de esta sección son la carga financiera en los arrendamientos que hemos estudiado en la sección 20. Ustedes recordarán cuando estudiamos los arrendamientos, eh, cuando son financieros desde el punto de vista del arrendatario, ese tipo de arrendamiento genera cargas financieras. Esas cargas financieras, el cálculo y toda la metodología es abordada mediante la metodología de esta sección y con una mezcla pues con lo que son los instrumentos financieros en la sección 11. Luego, hay unos casos muy particulares que son las diferencias de cambio procedentes de préstamo en moneda extranjera en la medida que se consideran ajuste a los costos por intereses. ¿Qué significa esto? Y se los hago mención como para que les quede ahí en el escritorio de discusión y cuando se les dé un caso que lo consideren. Ustedes han escuchado y creo que han participado de algún debate en el cual surge la pregunta de cómo conviene solicitar crédito, si en lempiras o en dólares. ¿Qué suele suceder? Que cuando el crédito que se solicita, porque aquí estamos hablando de préstamos por pagar, es en dólares, la tasa de interés es más baja. Dice cualquiera diría, bueno, vámonos con los créditos en dólares. ¿Qué es lo que sucede? Que con el comportamiento que tenemos en nuestro país, por lo menos en los últimos meses, el dólar ha estado aumentando. Entonces, al aumentar en dólar, una deuda, o sea, un pasivo, un préstamo por pagar, genera un gasto por diferencial cambiario. Entonces, normalmente ese gasto por diferencial cambiario, pues también representa un gasto. Si bien es cierto, no es un gasto, una salida de efectivo, pero representa un gasto para la entidad. Por lo tanto, muchas veces ese diferencial cambiario realmente es el precio que hay que pagar por haber obtenido una deuda en moneda extranjera. Por lo consiguiente, el diferencial cambiario, de alguna manera, es un ajuste al valor de la tasa y en ese momento, cuando suceden estas circunstancias, hay que revelar que ese diferencial cambiario es procedente de préstamos en moneda extranjera que ayudan a compensar, ¿verdad?, esos préstamos que se habían adquirido. A nivel de clasificación, ese diferencial cambiario debería de formar parte de mis costos financieros en esas circunstancias. Miren este concepto que está por acá, puede salir en examen perfectamente y es importante que tomen nota. Costo por préstamo son los intereses y otros en los que la entidad incurre, que están relacionados con los fondos que se han tomado prestados. Vean, costos por préstamo, por eso no dice intereses, sino que dice costos por préstamo. Son los intereses y otros costos. Ustedes saben, muchachos, que hay dos situaciones en el mercado, hasta tres, pero digamos las dos más comunes. Una es que a usted le den un préstamo y no le cobren gastos de cierre al momento de darle un préstamo. Entonces solo le dan el préstamo y le cobran la tasa nominal que le están planteando. Eso es lo que le cobran. Entonces esos son intereses per se.
Pero hay otras circunstancias donde a la entidad le dan un préstamo y también tiene que desembolsar gastos de cierre. ¿Qué significa eso? Que la entidad tuvo dos tipos de costo. Los intereses que va a pagar mensualmente por la utilización de la plata y adicionalmente va a pagar ese costo inicial o gastos de cierre, que normalmente se le llaman. Entonces, ambos serán considerados como costos por préstamo, ¿verdad? Porque ambos son relacionados para obtener el préstamo, son directamente relacionados, son costos incrementales que se tienen que desembolsar para obtener el préstamo. Entonces, es muy importante que tengamos claridad en ese pequeño concepto. Aquí habla un poco del componente de diferencial cambiario, ya lo expliqué, ¿verdad? Básicamente lo que está en este párrafo es lo que expliqué. Me voy a ir directamente a hacer mención en el material básicamente al párrafo 11 de 16 de la sección 11, que son instrumentos financieros, donde se especifica el método de interés efectivo. ¿Qué sucede en esta circunstancia? Cuando ustedes llevan la clase de métodos, la matemática financiera que llevan aquí en la universidad, ahí les enseñan a calcular el método de interés efectivo y básicamente que es un método para calcular el costo amortizado de un activo o un pasivo, ¿verdad? Y básicamente lo que ese método propone es la distribución de los intereses de una manera, ¿verdad? Amortizada a lo largo del préstamo. Y cualquier gasto en el que se haya incurrido o ingreso, en el caso de los que prestan, al inicio del periodo. Entonces, hablar de método de interés efectivo no les estoy hablando de nada nuevo realmente, sino que les estoy hablando de algo que ya estudiaron en las matemáticas financieras y que a ustedes les enseñaron, pues matemáticamente hablando, se los enseñaron profundamente, ¿no? O sea, yo sé que hay un parcial donde ven eso, lo estudian, tienen muchos ejercicios. Dentro de ese tema se utiliza un concepto o se calcula lo que es tasa de interés efectiva, que es la tasa pues que iguala los flujos, ¿verdad? En el periodo del tiempo con el valor del instrumento. Esa tasa de interés efectiva es, también en español o de una manera sencilla, es el valor que se paga o el valor real el costo real a nivel de tasa de una deuda, o cuando es al revés, que se presta, es el valor real de lo que estoy ganando, ¿sí? Entonces, un poco para que, pues, digamos, les estoy trayendo conceptos que ya manejan en la práctica, pero aquí están los conceptos, estudienlos porque pueden salir en examen, ¿verdad? Pero no les estoy, si se fijan, trayendo nada nuevo, sino son cosas que ustedes ya han estudiado, ¿no? Si me voy en el siguiente párrafo, 11.17, dice que la sección de instrumentos financieros, básicamente, para calcular la tasa de interés efectiva, se estimarán los flujos contractuales, ¿no? Es decir, para la tasa de interés efectiva, se utilizará cuando se, digamos, elabore una tabla de amortización o de recuperación de la inversión y se tendrá que ver cuáles son los flujos, las cuotas contractuales del instrumento, ¿sí? Y pues basado en eso se va a ir haciendo una distribución de la carga financiera a lo largo del instrumento. En el párrafo 8 dice que, miren, y aquí viene ya entrando en materia, que se amortizará cualquier comisión relacionada, carga